Hola a todos y a todas. En este video les mostraremos cómo resolver problemas que involucren triángulos rectángulos a través de las relaciones que podemos encontrar con las razones trigonométricas. Antes de comenzar, recordaremos algunos aspectos importantes del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto y dos ángulos agudos, y dos lados a los que se le llaman catetos y un lado al que se le llama hipotenusa. Y cada cateto recibe un nombre especial de acuerdo a cómo se relaciona con el ángulo que tomemos. En este caso tomamos el ángulo alfa, entonces este será su cateto adyacente y este será su cateto opuesto. Con todo esto podemos también hacer ciertas razones trigonométricas, que son el seno y su recíproca, la cosecante, el coseno y su recíproca, la secante, y la tangente y su recíproca, la cotangente. Todo esto es importante recordarlo para poder hacer las siguientes relaciones que veremos a continuación. Entonces, la primera relación que veremos va a ser cuando nos den el valor del ángulo alfa y la hipotenusa. ¿Cómo podemos conocer el valor del cateto opuesto y el valor del cateto adyacente? Eso es lo que intentaremos ver. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, por ejemplo, para encontrar el valor del cateto opuesto, es recordar cuál es la razón que relaciona lo que nos dan con lo que nos piden. O sea, cuál es la razón que relaciona el ángulo y la hipotenusa con el cateto opuesto. Y esa razón es el seno. Entonces podemos escribir al cateto opuesto como seno de alfa por la hipotenusa c. Y en el caso del cateto adyacente, ¿cuál es la razón que relaciona el ángulo y la hipotenusa con el cateto adyacente? Es el coseno. Muy bien, entonces podemos inscribir el cateto adyacente como coseno de alfa por la hipotenusa. Ahora, en este caso, nos dan el ángulo alfa y el cateto adyacente b. Entonces queremos conocer los valores del cateto opuesto y de la hipotenusa. Entonces, siguiendo el procedimiento similar al visto anteriormente, ¿cuál es la razón que relaciona el cateto opuesto, que es lo que nos piden, con lo que nos dan, que es el ángulo y el cateto adyacente? Y esa es la tangente. Entonces podemos escribir el cateto opuesto como la tangente de alfa por el cateto adyacente b. Y en este caso, la hipotenusa, ¿cómo se relaciona con lo que nos dan? Y es con el coseno. Muy bien. Y esto sería 1 partido coseno de alfa por el cateto adyacente b. Pero como vimos también, tenemos que el 1 partido coseno es igual a la secante de alfa, entonces podemos escribir la hipotenusa como la secante de alfa por el cateto adyacente b. Y acá también seguimos el mismo procedimiento anterior en los dos anteriores, esta vez conociendo el ángulo alfa y el cateto opuesto. Entonces queremos encontrar el cateto adyacente y su hipotenusa. En el caso del cateto adyacente, ¿cuál es la razón que los relaciona? La tangente, como lo vimos anteriormente. Entonces tenemos que 1 partido tangente de alfa por el cateto opuesto a es igual al cateto adyacente, pero también conocemos que 1 partido tangente de alfa es igual a la cotangente de alfa. Entonces también lo podemos escribir de esta forma. En cuanto a la hipotenusa, ¿cuál es la razón que los relaciona? El seno. Entonces podemos escribirlo como 1 partido seno de alfa por el cateto opuesto a. Y esto sabemos que 1 partido seno de alfa es la cosecante de alfa por el cateto opuesto de a en este caso. Y para ayudarlos a aplicar un poco más lo que vimos anteriormente, haremos un ejercicio en GeoGebra. Ahora, entonces, tenemos aquí un triángulo que no es rectángulo, en el que nos dan 2 de sus ángulos y 2 de sus lados, y queremos encontrar este tercer lado. Pero, ¿cómo lo hacemos si no es un triángulo rectángulo? Podemos hacerlo mediante su altura. Como sabemos, su altura es la que cae perpendicular desde uno de sus vértices al lado opuesto. Entonces, con esto, ahora podemos formar aquí dos triángulos rectángulos.
donde tenemos que estos lados que nos dan son las hipotenusas de cada uno y el ángulo. Entonces, este lado X podemos ver que se forma por la suma de estos dos catetos, que estos son los catetos adyacentes a los ángulos. A cada ángulo este es el cateto adyacente. Entonces, como vimos anteriormente, la razón que los relaciona va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo, en este caso alfa, y en este caso la hipotenusa por el coseno de beta. Entonces, ahora sabemos que x va a ser igual a la suma de estos dos, c por coseno de alfa más a por coseno de beta. Ahora, como ya más o menos sabemos cómo hacer ejercicio aplicando lo anterior, vamos a dejar estos dos ejercicios propuestos para que ustedes se desafíen a sí mismos. Finalizando, también dejamos otro desafío, que es hacer un esquema o mapa conceptual o resumen que les ayude a sintetizar lo que aprendieron hoy en esta cápsula. Les agradecemos y nos presentamos. Yo que les habla soy Mayra Cuevas, quien presentó este video, y me ayudaron a crearlo mis compañeros Juan Gallardo y mi compañera Elizabeth Salazar. Todo esto creado para un ramo de nuestra universidad, práctica 3, para la profesora Noemí Pizarro. Hasta la próxima.